Bueno, pues, vale. Voy a presentaros, tengo el honor de presentaros a Josep Munuera. Él es neuroradiólogo del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ha trabajado en diferentes hospitales de Barcelona. Actualmente tiene diferentes cargos. Está en el área de investigación del Departamento de Radiología de Sant Joan de Déu, coordinador del Centro de Imagen Computacional, responsable de calidad del Departamento 3D de allí del hospital, vocal científico de la SERAM y vicepresidente de Radiolex de Cataluña, ¿vale? Entre otras cosas que yo he investigado por ahí y sé que estás en varios frentes, ¿no? Nosotros, bueno, yo lo conocí en Barcelona, él también es director de un programa de un programa formativo que llevan llevando allí desde hace bastante tiempo. Ya lo seguía desde hace bastante tiempo en la unidad 3D de allí y nos conocimos en Barcelona hace unos meses. Y bueno, pues también quería agradecer en este momento a Luis Concepción, jefe del servicio de radiología del Hospital de Alicante, porque pues también son colegas y por tanto eso también ha influido en que hoy tengamos a Josep aquí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya me toca callarme y darte la palabra. Bueno, yo querría empezar agradeciendo y te tengo que dar muchas veces gracias, ¿no? La primera es por haberme invitado, es para mí un honor estar en la inauguración de Biofab y gracias, Javier, por la confianza, sobre todo de haber pensado en mí. Estoy encantado de estar con Luis y de haber llegado ayer y conocer y recordar Alicante de noche. De acuerdo. Tengo que daros las gracias también por dejarme una hora, porque realmente cuando uno tiene ganas de contar cosas, pues tener una hora, cuando habitualmente estás acostumbrado a 20 minutos, pues es fabuloso. Y luego tengo que daros las gracias por ser el primero, porque así puedo chafarle al resto todas las diapositivas, y que es lo que suele pasar, que el último va viendo y va diciendo, vaya, esta la tenía yo. O sea que gracias multiplicado casi por 3 o por 4. Bueno, ¿en qué va a consistir la charla? Gracias. Y sobre todo, si me acerco al tiempo, me avisáis. Básicamente, voy a intentar centrarme en 3 aspectos. Primero, de dónde venimos, para entender por qué estamos hablando de biomodelos. Segundo, presentaros nuestra experiencia en el departamento del Hospital Sant Joan de Déu, que se llama 3D for Health. Para ello os presentaré el departamento, hablaremos de unos casos reales de aplicación para que veáis el porqué, y hablaré también del 3D más allá, o de los biomodelos más allá del uso quirúrgico, y finalmente unas conclusiones. Bien, ¿de dónde venimos? ¿Por qué la imagen 3D? Pues algo tan fácil como esto, y es que al menos los que venimos del ámbito de la imagen médica sabemos que la bidimensionalidad no es la realidad. La realidad muchas veces necesita diferentes puntos de vista, ¿no? Y lo estáis viendo en los modelos que están aquí y lo veréis en muchas otras situaciones, ¿no? Al final necesitamos tener una visión multidimensional de la realidad, pero también de las cosas y de los actos que vamos a hacer, ¿no? Para aquellos que estéis pensando que esto es algo moderno, simplemente recordaros que si estuviéramos en la Facultad de Historia, Prometeo hacía bioprinting con su propio hígado cada noche, cuando el águila se la comía. O que los que estáis interesados en robótica, el primer robot fue descrito en la isla de Creta, era Talos, y es una de las historias más clásicas de la mitología griega. Los hologramas los describió Verne en uno de sus cuentos cortos, a principios del siglo XX. Y la realidad aumentada, bueno, los radiólogos, pues hace tiempo que intentamos hacer juegos con ella, con mayor o menor fortuna por el tema de la irradiación. Pero digamos que aproximarnos a otra forma de ver la imagen, pues ya lleva varios años, ¿no? Y no empieza en la imagen, la imagen 3D no empieza en la medicina, sino que empieza en el cine.
Para los cinéfilos, pues seguramente conocéis esta compañía, que es la que se dedicó pues, a hacer películas pues, como Star Wars, E.T. O Indiana Jones. Pero la fortuna y la parte interesante es que en los años 90 empiezan a trabajar modelos híbridos de realidad combinada, digital y real. Y James Cameron, que vuelve a estar de moda muchos años después con Avatar, pues tiene la fortuna en el año 91 aproximadamente de sacar dos películas, que son Terminator 2 y Abyss. Y estas dos películas marcan el punto de inflexión en el uso de la tecnología digital con sensación 3D. ¿No? En Terminator 2 recordaréis que es el Terminator que es de metal líquido, entonces empieza a usar estas formas de reflejos, y en Abyss es agua. Bien, pues esta sensación al final es una imagen digital bidimensional, pero con sensación tridimensional, pues se llega a la conclusión, un año después, de que podemos llegar a tener este tipo de modelos. Este tipo de modelos son los que se generan hoy en día, son modelos bidimensionales con sensación tridimensional hiperrealista, que es lo que se llama el cinematic rendering. Han pasado pues, prácticamente 30 años, pero al final la tecnología es la misma. Nosotros usamos imágenes bidimensionales que nos ayudan a entenderla o a dar una sensación de tridimensionalidad. Por otro lado, en paralelo, a nivel fabricativo, sabemos que clásicamente y desde hace también miles de años se usaba la inyección por moldes para crear, ¿no?, estructuras tridimensionales, que era la clásica. Se creaba un molde, se colaba y podías llegar a tener este tipo de estructuras. Posteriormente empezó la mecánica subtractiva, en la que tú tienes un molde grande y empiezas a quitarle, ¿no? Y eso, de hecho, también es lo que pasa cuando haces una estatua o pues, tienes un trozo grande de mármol y le vas quitando su volumen. Pero ¿dónde vino la revolución? La revolución vino en el año 81, cuando Kodama lo que patenta es la manufactura aditiva, es decir, el crear estructuras tridimensionales a base de superponer diferentes capas de material. Bien, esta patente se liberó recientemente y eso fue lo que en los últimos 10 años provocó el estallido de la impresión 3D pues a nivel de los labs, ¿no?, de los laboratorios. Por lo tanto, como veis, hay un cierto ecosistema de imagen que está evolucionando digital, la parte de la manufacturación. ¿Y cómo estamos a día de hoy? Bueno, pues si revisamos Gartner hace 3 años, ¿qué decía hace ya 3 años? Pues que fijaros que la estereolitografía y el 3D printing ya estaban superando lo que se llama el caos o la caída de interés, y se estaban convirtiendo ya en una práctica habitual en algunas de los usos que podrían ser a nivel de fábrica, ¿no? ¿Y cómo estaremos en salud? Bueno, pues más o menos la idea es que probablemente estamos en esta zona, en la que se empieza a discutir cosas como ¿hay que imprimirlo todo? ¿Qué es lo que hay que imprimir? ¿Qué modelos virtuales nos sirven, ¿no? Entonces, estamos un poco en la parte de caída. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que cuando uno resume y visualiza cuáles son las tecnologías que en el mundo de la salud van a impactar más en el cambio sanitario, pues fijaros que de todas ellas, la primera pues es, por supuesto, la inteligencia artificial, pero 3 subtipos son los que están relacionados precisamente con los biomodelos 3D. Por tanto, los biomodelos van a representar un cambio sustantivo en la tecnología y en la innovación en salud en los próximos años. Para aquellos que estéis interesados, realmente, si queréis usar un artículo como mantra para vuestros próximos años, os aconsejo este de Alexander del año 2018. Ya tiene sus años, pero sigue estando en boga. Y bien, ¿qué podemos usar como biomodelos cuando hablamos de 3D en salud? Pues fijaros, a día de hoy hay una infinidad de técnicas o de tecnologías que nosotros podemos usar cuando hablamos de biomodelos, ¿no? 3 de ellas están muy próximas a lo que llamamos las proyecciones 3D, ¿no? Son las reconstrucciones multiplanares, el volume rendering, y el límite es la segmentación de las estructuras anatómicas. Y todo ello, pues, muchas veces se puede centrar en lo que es el postproceso de la imagen radiológica. Pero
una vez se ha segmentado y extraído las características de un volumen, ya no lo estamos trabajando como una imagen médica, sino que lo transformamos en lo que sería un objeto manipulable. Y este objeto manipulable ya pasa a ser considerado biomodelo. Y este biomodelo, que tiene que cumplir las características de similitud al real, pues ya puede quedarse simplemente como un objeto CAD manipulable, se puede imprimir, lo podemos extrapolar a realidad aumentada virtual mediante los mecanismos, podemos hacer técnicas de moulage combinando, por ejemplo, lo que es las técnicas clásicas de colada de siliconas con estas impresiones, o se puede combinar. Veréis a continuación diferentes ejemplos. Por tanto, de forma muy simplista, nosotros podemos acabar entendiendo que tenemos dos tipos de realidades o de biomodelos 3D, ¿no? Los biomodelos digitales 3D, que serían los renders de imagen o los CADs, ¿no? Por tanto, aquello que es directamente una visualización 2D de la imagen médica mejorada, o el objeto per se, una vez segmentado, que es manipulable, pero que, como entenderéis, es mejor que no se manipule, tiene que seguir siempre pareciéndose a la realidad. Y luego tenemos el 3D real, táctil, ¿no? En el que hay más de un sentido, aparte de la vista, en el que nosotros interaccionamos con él, ¿no? Entonces, pues está todo el tema de las impresiones, como podéis ver aquí diferentes ejemplos de tipos de materiales que se usan, pero también está el casting y el bioprinting, que no es materia y tampoco es mi especialidad, pero os lo comentaré un poquito. ¿Cuáles son los beneficios que hay en día de hoy descritos para el uso de los biomodelos? El primero de todos, como os imaginaréis, y tal como se ha hablado en la presentación, pues la seguridad, ¿no? ¿Para qué hacemos biomodelos? Pues para ser más seguros, para entender mejor qué le pasa al paciente, para reducir el tiempo de anestesia e isquemia, y veremos cómo, para simular, ¿no? Para entrenarnos, para aquellos que no tienen práctica para entrenarse, y a los que tienen mucha práctica, pues para entrenarse con los casos difíciles, ¿no? Para mejorar la eficiencia y la eficacia, si donde puedo hacer 2 hago 4, pues estoy mejorando el sistema, ¿no? Y para mejorar estos resultados en la calidad. Ya existen algunas publicaciones pues, que están directamente demostrando que en algunos tipos específicos de cirugía el uso de biomodelos 3D tiene este impacto. Y además, y esto es el último de los aspectos que hay que tener en cuenta generalmente, es que existe y está una nueva regulación europea en la que los biomodelos se consideran y se categorizan también como medical device. Y, por tanto, lo que es importante es entender que en este continuum que representan los diferentes usos de biomodelos y tipos de biomodelos, los clase 1 a los clase 3, que son los implantables, también tenemos que entender en qué momento y en qué posición estamos, ¿no? Porque como estamos hablando de seguridad y transferencia directa al paciente, no es lo mismo entrenar a alguien sobre un modelo genérico para que mejore sus capacidades, por tanto es un biomodelo de entrenamiento, que diseñar una guía de corte específica para un paciente en la que estaremos hablando de un clase 2, porque ya es un implantable extraíble, ¿vale? Y por tanto tenemos que entender muy bien qué parte regulatoria nos afecta. Vamos a intentar poner realidad sobre lo que os acabo de explicar y explicaros. ¿Qué es 3D4Health? Pues 3D4Health es el departamento de planificación 3D y simulación avanzada de cirugías. Está formado por un equipo multidisciplinar en el que Arnau Valls es el ingeniero de innovación, es el responsable de departamento. Tenemos 2 cirujanos, un cirujano oncológico y un cirujano maxilofacial, un radiólogo representado en este caso por mí, que hago el control de calidad y hago de vínculo con el resto del equipo de diagnóstico por la imagen del hospital, y 3 ingenieros biomédicos que se encargan de hacer los diseños, que son Nuria, Martí y Gerard, y 2 personas de la parte de docencia y simulación para la parte de los biomodelos de entrenamiento, y finalmente una persona, un contacto, un referente del Departamento de Economía y Finanzas, que lo que nos ayuda es precisamente a demostrar este valor de coste-beneficio de los biomodelos.
¿Dónde empezamos? Pues empezamos en el año 2013, ya con un primer caso oncológico en el que el oncólogo, el doctor Lucas Crauwell, estaba intentando operar un neuroblastoma, un tumor abdominal, vio la dificultad de entender la anatomía o la relación con los vasos sanguíneos y lo que hizo fue, pues, paró y decidió ver si podíamos, mediante el uso de un modelo 3D, mejorar la precisión. Es este primer caso, esta es una foto de esa segunda cirugía que se hizo, en el que, junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la Fundación CIM, lo que se hizo fue estos modelos en los que se entrenó. A partir de allí se decidió crear este equipo multidisciplinar en 2015 con unos primeros objetivos. ¿Y cuáles fueron ellos? Los objetivos, pues analizar el estado de la técnica y sobre todo algo que es muy importante, y es valorar cuál es el modelo de implantación en el hospital. Porque al final lo que sabemos es que los hospitales, como todos los espacios, necesitan tener una sostenibilidad y tenemos diferentes modelos. El primero de ellos, lo primero que hicimos fue... ¿Qué modelo teníamos? Un modelo 100% externo. Nos aliábamos con una compañía, con una empresa y externalizábamos todos los modelos. Un modelo 100% interno, como tienen en la Clínica Mayo, que tienen hasta impresoras de metal. Finalmente, lo que optamos fue por un modelo mixto, en el que las capacidades y el core de conocimiento se quedaban transferidos directamente en la cabecera del paciente y, por tanto, nos quedábamos en el hospital. Y en aquellos casos en los que era necesario, pues, imprimir un implantable por el que no estábamos, por el que no podíamos realizar, o que había que hacer diferentes tipos de molding, esto lo externalizábamos, pero el diseño y la conceptualización se quedaba siempre en el departamento. Y ese fue el modelo por el que decidimos ir por este modelo. ¿Y qué hemos visto? Pues fijaros que, si os recordáis la diapositiva que os he puesto antes, pues yo creo que esta es una de las que podría equiparar la charla. No, en absoluto, pero es muy importante, porque en un gerente de hospital explicarle que el coste reduces un poco el coste, pero reduces casi un 40% el tiempo de quirófano para una cirugía maxilofacial, pues es extremadamente significativo, porque eso impacta directamente sobre la lista de espera. Donde haces una cirugía, ahora puedes hacer prácticamente 2 cirugías. Fijaros algo muy interesante también, el coste de quirófano se reduce. Por supuesto, el coste de planificación aumenta. ¿Por qué? Pues porque antes a lo mejor tenías al cirujano que él mismo decidía dedicar un tiempo a planificar qué tipo de cirugía haría, y ahora necesita tiempo de ingeniero, tiempo de radiólogo, tiempo del departamento. Aumenta el coste, pero aún así disminuye el coste global y encima ahorramos tiempo. Por tanto, esto es una de las claves a la hora de el por qué un departamento de estas características en un hospital tiene sentido. Y esto es un poco esto es la típica foto de garaje, ¿no? En 2015 pues estábamos en la saleta de innovación, no tenemos la de 2013 porque nos da un poco de vergüenza, pero estaba en una cocina de un -1, pero bueno, en el año 2021, con la acreditación, pues la cosa ha ido mejorando, ¿no? Por tanto, vamos creciendo, nos vamos organizando y pues lanzo un gancho, ¿no?, al tema que ha salido, lo ha comentado, ¿no?, Cristina, pues el tema de la plataforma, ¿no?, de biobancos y biomodelos. Nosotros tenemos la fortuna de participar, de ser uno de los miembros core que empezó en esta plataforma y, claro, disponer cada vez de más potencialidad de las diferentes regiones y que nos podamos ir ayudando y colaborando armónicamente, pues es fabuloso. Por tanto, por nosotros sería fabuloso crear todavía, potenciar mucho más estos puentes de colaboración. Por tanto, esto es una parte muy interesante y muy importante de cómo el biomodelo también es estructura, ¿no? ¿Y qué hacemos en 3D for Health? Pues hacemos planificación quirúrgica, investigación y formación.
¿Qué sabemos a nivel de la asistencia? Pues que mejora los resultados clínicos, como habéis visto. Reducimos, en general, hemos reducido un 30% el tiempo de cirugía, de todas las cirugías que tenemos, y mejoramos la compresión y la experiencia del paciente, en el caso que le hemos hecho, sobre todo explicaciones con algunas situaciones oncológicas, del profesional y de la familia. ¿Qué hacemos? Pues el año pasado hicimos el diseño y participamos en 205 cirugías. La gran mayoría es maxilofacial, pero fijaros que atendemos pues, a diferentes especialidades, ¿no? Entre ellas pues, maxilofacial, oncología, cirugía torácica, cirugía plástica. Este es muy interesante. Esto es una reconstrucción de un pabellón auricular en los niños que tienen microtia, es decir, que tienen un oído que no se ha desarrollado, un pabellón auricular que no se desarrolla y hay que hacer cirugía plástica, pero en este caso lo que hacemos es, si os fijáis, casi como un Lego. Desarrollamos todas las piezas para que el cirujano vaya directamente a cortar esos trozos de cartílago y reduzca el tiempo de cirugía, ¿no? La cirugía oral, otorrino, cirugía fetal, bueno, ahora os explicaré un poco de cada una de ellas. ¿Y qué ha cambiado el proceso? Pues, ¿no? Cuando os contaba, aumentamos el tiempo de planificación, pues por motivos como esto, porque en vez de pasar de la imagen médica directamente a la cirugía, hemos puesto unos pasos intermedios que son la segmentación de la imagen médica, la creación de este objeto, este biomodelo virtual y luego la transformación a un sistema de comprensión, ya sea visual áptico, como pueden ser las gafas, o impresión 3D. Y, por tanto, esto también tiene que ver con los equipos multidisciplinares. Por tanto, al principio el radiólogo tiene un papel más determinante porque tiene que identificar cuál es el mejor protocolo de imagen, la mejor técnica de imagen. En algunos casos también monitoriza la segmentación, si no la tiene que hacer él mismo en función de la complejidad. Cuando llegamos a la parte de simulación y printing, es el ingeniero el que tiene la parte preponderante, ¿no? Y en este caso pues es el que participa el diseño. Y finalmente, ¿no? La aplicabilidad y el comprender que tiene un sentido, pues en este caso es donde entra de nuevo el cirujano en esto. Y por tanto, fijaros que para nosotros el REC, ¿no? Es el regar, ¿no? En catalán, pues es la parte de cómo hacemos crecer este departamento, pues siempre con este triángulo de participación, ¿no? Porque ¿qué define que una cirugía sea compleja? ¿Qué hemos aprendido de los cirujanos para necesitar modelos 3D? Pues primero la localización de la lesión, luego la anatomía 3D que pueden tener algunos órganos, ¿no? Pensad en el corazón, ¿no? Las cámaras cardíacas o algunas estructuras vasculares. El riesgo quirúrgico, ¿no? En algunos tipos de pacientes, pues reducir este tiempo ayuda. La patología sumada al órgano, por ejemplo, la cirugía fetal. O la precisión, ¿no? En el hueso, como veréis aquí, pues, ¿no? Ser preciso en dónde estás haciendo el corte, con qué ángulo, pues es importante. Vamos a pasar un poco encima de ellas y ahora para que veáis los diferentes tipos de modelos anatómicos y de clases, ¿no? Si nos centramos en los modelos anatómicos, bueno, pues esto es la imagen típica de un paciente de los que estaríais hace 2 años viendo en el hospital a decenas o a centenas, ¿no? Que eran los pacientes con COVID. Esto es la traslación en volume rendering, un biomodelo renderizado de un paciente con una afectación de COVID multitópica y que, si lo vemos así, pues podemos pensar y categorizar la gravedad. Si vemos este tipo de imágenes, pues probablemente de una forma más intuitiva y rápida podemos llegar a entender cuál es el volumen general de afectación de estos pacientes. Este es el volume rendering y la visualización más rápida de un biomodelo, ¿no? Pero si pasamos al área de la segmentación, y esta tarde tendréis el taller y por tanto simplemente sabed, ¿no? Pues cuando uno hace una segmentación lo que hace básicamente es separa un tejido del otro en base a unas herramientas de visión por computación que lo que hace es que separa tejidos y los clasifica, ¿no? Entonces, esta segmentación, ¿qué permite? Pues permite llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Este es un paciente, un TAC abdominal en el que podéis ver un tumor, un neuroblastoma que está invadiendo el reto peritoneo. Aquí puede costar verlo. Con volume rendering, pues a lo mejor puede costar un poco más, pero fijaros, si segmentamos por separado el tumor, los riñones, los vasos sanguíneos y lo plasmamos encima del TAC, pues probablemente es mucho más rápido, ¿no? Entender cuáles son las relaciones, la posición, el volumen general. Y este es el típico biomodelo con segmentación.
Os pongo otro ejemplo, ¿no? Y aquí empieza un poco la magia, ¿no? Pues puedes hacer biomodelos en los que combinas, esto es un paciente también pediátrico, fijaros aquí tiene un tumor de la base de cráneo, ¿no? Entonces empiezas a combinas resonancia magnética con TAC. Segmentas el tumor en la resonancia magnética porque se ven mejor los tejidos, sin embargo el hueso lo segmentas con el TAC. Y empiezas a hacer todo el combo, de tal forma que puedes hacer este tipo de presentaciones para entender bien las relaciones con los vasos, con el tejido cerebral, y estos son los biomodelos clase 1 que podemos llegar a hacer, ¿no? Y otro de los puntos importantes es que también puedes hacer este tipo de biomodelos para ayudar a la planificación quirúrgica y calcular volúmenes de resección. Por tanto, tú puedes ir ya a la cirugía sabiendo que en este paciente pues tu volumen de resección tumoral va a ser de un 80%. Y eso es muy importante porque eso quiere decir que el oncólogo puede estar ya preparando qué dosis de quimioterapia tiene que dar adyuvante a la cirugía para reducir el tumor residual que no se puede extirpar, ¿no? Y por tanto, eso es muy interesante porque avanzas, ¿no? Adelantas todo este tipo de cirugías. Y además, si quieres que el cirujano se entrene, pues puedes imprimir estos modelos y usar este tipo de entrenamiento para que vaya preparándose y vaya entrenando pues él mismo, ¿no? Por tanto, no es obligatorio hacerlo con una técnica, sino que tú puedes usar cada técnica para una cosa diferente. Y por tanto, al final lo que tenemos básicamente es que podemos tener tres aproximaciones, ¿no? Una aproximación, digamos, más clásica visual, una aproximación en modelo CAD en la que podemos interaccionar con las estructuras y podemos llegar a tener este modelo 3D impreso en el que podemos pues, ayudarnos introduciendo otros sentidos como el tacto, como la dureza, para entender hasta dónde vamos a poder hacer esta cirugía. Y estos son ejemplos, ¿no?, de cómo en este caso pues, el cirujano entrena, ¿no? Fijaros que esto es una patente que hicimos conjuntamente con la Fundación CIM, es un molding, es decir, no se ha impreso el hígado, sino que lo que se ha hecho es un molde externo del volumen hepático. Se han impreso el tumor y los vasos y se ha colado con silicona el volumen del hígado. Y una vez se ha secado, se ha curado esa silicona, pues porque sabemos que tiene una textura similar a la del hígado, pues entonces el cirujano puede entrenar mejor, en este caso, pues la segmentectomía para extirpar el tumor, ¿no? Por tanto, esto es un combo de técnicas. Os quiero presentar, por ejemplo, otros casos, ¿no? Otros casos que pueden ser muy interesantes. Este es para los aficionados a los Simpson. Hay un capítulo en el que Bart tiene un gemelo maligno. Pues esto es lo que le pasó a este pobre chico. Este niño venía con un tumor abdominal y en realidad lo que tenía era su gemelo, que durante la época fetal pues lo había absorbido, lo que se llama un fetus in fetus, ¿no? Si os fijáis, este TAC abdominal, dentro hay un tumor que tiene una médula, un raquis óseo, ¿no? Tiene sus vértebras, por tanto era un fetus in fetus. Y esta era una cirugía compleja porque tenía todos los vasos sanguíneos y que alimentaban a este tumor en relación también con el hígado. Entonces, en este caso lo que se hicieron, pues es como os he comentado, múltiples técnicas de imagen para tener, por un lado, los vasos sanguíneos, por otro, las estructuras óseas, por otro, las partes blandas, y al final, pues este es el resultado, ¿no? Fijaros que, ¿cuál es la ventaja? Si nosotros usamos solo volume rendering, nos quedamos solo con la densidad y no podemos diferenciar o ver bien cuáles son las relaciones. En cambio, si lo pasamos a modelo objeto, podemos estar seleccionando y decir, mira, ahora ponme de color transparente o en forma transparente la parte quística del tumor. En rosa me pones la parte ósea. En verde me pones el pedículo vascular, que es la parte que voy a tener que extirpar. Entonces, esta posibilidad de modificar un poco a medida, ¿no?, de hacer un tailored diseño, pues es lo que te ayuda, ¿no? Y fijaros que pues al final este es el resultado una vez extirparon el tumor, ¿no? Y cuando se hablaba de anatomía compleja, pues no hay nada más complejo, por ejemplo, que este tipo de situaciones en las que tenemos unas malformaciones congénitas en las que, en este caso, una niña no tiene vejiga, uretra y ano por separado, sino que se juntan todo en lo que se combinan en una única estructura que se llama cloaca.
Y el cirujano lo que tiene que hacer es hacer una cirugía para volver a separar cada una de las estructuras, ¿no? La vagina por un lado, la uretra por otro lado y el ano por otro lado, ¿no? Entonces, como os imaginaréis, la complejidad de entender cómo estas estructuras, que además giran sobre un único eje vertical en 360 grados, pues es complejo, ¿no? En cambio, poder hacer una resonancia en la que haces una resonancia con adquisición 3D, que además llenas la vejiga con líquido, llenas el ano con una solución de suero más gadolinio. Por tanto, es un poco tricky desde el ámbito de la adquisición de la imagen, pero te permite llegar a tener este tipo de planificaciones, ¿no? En las que tú determinas dónde está el punto de piel de entrada, cuál es la planificación por dónde va a ir el cirujano, cuál es la longitud de los canales que va a tener que abrir y cuál es esta distribución, ¿no? Otra de las estructuras que es compleja, por ejemplo, son las estenosis traqueales. En este caso, fijaros, ¿no? Pues la forma clásica es, ¿no? Y este es un caso de hace menos de 15 días, pues vienen los otorrinolaringólogos y nos dicen, tenemos un paciente con una estenosis traqueal, queremos ver las relaciones vasculares y queremos saber cuál es el pedículo fibroso que tiene esta estenosis. Con un modelo biplanar, pues esta sería lo que tú verías como la estenosis, aquí verías un poco de fibrosis, los vasos sanguíneos. Claro, si haces este tipo de reconstrucciones, pues aquí ya puedes decir, mira, no, es que además tiene una angulación, la estenosis es más anteroposterior que lateral. Y luego además puedes hacer cosas como esta, ¿no? Que es segmentas todo el tejido y empiezas a hacer medidas, ¿no? Y dices, mira, pues todos estos son los diámetros en cada uno de ellos y ayudas a planificar cuál va a ser la estrategia quirúrgica a la hora de, a lo mejor, abrir esta tráquea, hacer un tipo de cirugía en el que se despega esta estenosis. Por tanto, como os dais cuenta, la visualización con ayuda de la planificación y de las medidas, pues ya son de gran ayuda, ¿no? Y el último de los ejemplos, pues yo creo que es este, ¿no? Este es el caso que quizá nos hemos encontrado con mayor reto. Es un paciente, esto es una resonancia fetal en la que, fijaros que esto es, ¿no? Es el cerebro, aquí tenéis la boca, la lengua. Y este paciente tenía aquí una estenosis, justo al principio, esto es la lengua, pues fijaros, justo detrás de la lengua. Y eso lo que provocaba es que había que solucionarlo antes de que naciera. Lo que se hizo, pues se hizo una resonancia y se hizo una planificación 3D. En menos de 24 horas, porque en menos de 24 horas había que imprimir esta tráquea para que el cirujano entrenara. ¿Por qué? Porque se hace un tipo de cirugía en la que sin finalizar el parto, sino que lo que se hace es que se extrae el útero, se entran con estas cámaras, se hace con el láser, se cauteriza y se abre esta estenosis y se vuelve a introducir otra vez al feto dentro y se acaba el periodo gestacional. Claro, eso lo que, imaginaos el reto que supone tener que hacer eso cuando sabemos que de una semana a la otra, el tamaño del feto cambia. Por tanto, era prácticamente, de hecho, esta solución la tuvimos que entregar en 48 horas, ¿no? Y la última, pues la cardio, ¿no? Yo creo que tampoco me voy a extender en el mundo cardiovascular porque ya veréis, pero la complejidad de las patologías cardíacas, pues hace necesario, se beneficia mucho de los modelos 3D, ¿no? Y en este caso, pues lo que estamos haciendo es pasar de los modelos impresos en los que ya estábamos trabajando a modelos en los que se combina la visualización con los modelos ápticos para intentar entrar en los defectos cardíacos sin tener que estar imprimiendo cada una de estas estructuras. Los modelos 2D, los modelos 3D para cirugía reconstructiva, es decir, las guías. Con esto simplemente que sepáis que ya se considera un gold estándar en algunos tipos de cirugías, como por ejemplo las reconstrucciones. Porque a día de hoy, ¿cómo se hacen estas cirugías? Pues pacientes con deformidades faciales, se hacen protocolos de imagen en los que se adquiere, por ejemplo, la cara y las costillas, que es de donde se van a hacer los implantes. Se diseñan las guías de corte para las costillas específicas y ya se planifica dónde van a ir estas costillas y cómo se van a poner, ¿no? Entonces, este tipo de cirugías son las que veíais que se reducía significativamente los tiempos. Pero también podemos combinarla no solo con los propios tejidos que nosotros pongamos, sino también con estructuras como, por ejemplo, equipamientos que ya tengamos, medical device,
como estos alargadores, pues también los podemos incluir y hacer este tipo de diseños, ¿no? Y este es el típico ejemplo, ¿no? Este es un neonato en el que, fijaros, esto es el tiraje costal porque tiene una hipoglosia, fijaros que tiene toda la parte del mentón muy hundida y, por tanto, lo que se producía es una vía aérea que no era funcionante. Lo que se hizo fue este diseño de urgencia en el que esta es la mandíbula, fijaros el tamaño de la mandíbula, cómo se planificó la ampliación. Esto es el control que hicimos durante la cirugía. Y este es el niño, pues, como podéis ver, bien, pues unos meses después recuperado, ¿no? Y por tanto, este es el tipo de cirugía que se hace, o algo más agresivo, por ejemplo, en la cirugía de cráneo, en la que haces prácticamente un puzzle para saber dónde haces las osteotomías. Otro ejemplo, por ejemplo, es en los tumores, ¿no? Los tumores, para ir rápido, pues fijaros, esta parte es un tumor espinal, óseo, en el que se hacen este tipo de guías, que lo que permiten es poner directamente todos estos filamentos que ayudan al cirujano a estabilizar y a ir rápido a la hora de hacer la cirugía. Los implantes, nosotros no hacemos implantes, estamos simplemente podemos llegar hasta modelos 2B, sin embargo, el diseño de los implantes sí que los hemos hecho en algunas ocasiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, un tumor maxilar, pues el diseño del implante lo hacemos nosotros y externalizamos el implantable, que es aquello que se quedará dentro del paciente, ¿no? Por tanto, metálicos, cerámicas, etc., ¿no? Fijaros que la idea es, hacemos lo mismo prácticamente, y este es un ejemplo que además Javier conoce porque era uno de los ejercicios que ponemos en el curso. Y fijaros, ¿no? Perdón, pues en este caso la particularidad es que en este caso era un niño que estaba en África y el diseño se tuvo que hacer con PIC, que es una cerámica, para que fuera más transmisible, menos problemático el calor que puede haber en África a las 12 de la mañana comparado con el que puede haber en otras ciudades europeas, ¿no? Y por tanto, bueno, esto era un ejemplo de cómo hay que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? El paso natural es llevar el 3D dentro de lo que sería el ámbito de los quirófanos, y estos son varias imágenes fotográficas para que veáis que en nuestro caso el 3D no se hace previa a la cirugía, sino que ahora a día de hoy se está haciendo durante la cirugía. Esto es un ejemplo en el que se compara a tiempo real durante la cirugía cómo está quedando el paciente planificado con respecto a cómo está quedando en ese momento. Y el espectro de colores verde indica menos de 0,1 milímetros de desviación. Y por tanto, fijaros que sí que existe una mínima desviación de varios milímetros aquí en el mentón, pero prácticamente la cirugía se asemeja a lo que hemos planificado, ¿no? Y estos son controles de calidad que nos sirven en el momento para reducir, por ejemplo, las dobles cirugías, ¿no? Finalmente, los simuladores de los que se van a hablar hoy, pues que sepáis que se pueden hacer prácticamente simuladores de todo, ¿no? Estos son ejemplos de simuladores para un curso de rinoplastia. Esto de aquí, que parecería una imagen y este es el otorrino, el doctor Landon, operando un tumor de base de cráneo, el que os he enseñado antes, que parecería prácticamente una imagen real, en realidad es un modelo impreso que tenemos aquí. Podéis ver la nariz, podéis ver la base de cráneo, los vasos sanguíneos y el tumor en la profundidad, y esto es como él estaba entrenando para planificar esta cirugía, ¿no? No voy a hacer ningún spoiler, pero también se pueden hacer múltiples modelos de otro tipo de entrenamientos, y yo creo que también se hablará en el máster, pero es necesaria la educación, ¿no? Y entonces formarse en este tipo de biomodelos pues es necesario. Nosotros empezamos ya en el año 2019 con un curso de posgrado de la Politécnica, que también tuvimos la suerte de que durante 3 años fue parte de un programa EIT. Y básicamente la misión era un poco pues la misma, ¿no? la de introducir a cirujanos, médicos y especialistas en imagen en todas estas técnicas. Por tanto, la formación es muy importante y yo creo que simplemente felicitaros de nuevo por la iniciativa. Yo creo que es fantástico que en el máster pueda haber más.
Y pensad siempre más allá, ¿no? Habéis visto muchos, os he intentado poner ejemplos de qué es lo que hacemos en el hospital en el día a día en las cirugías, pero por ejemplo en la pandemia pues esto fue lo que se hacía, ¿no? No había cirugías, estábamos todo el día imprimiendo pues desde respiradores a hacer algún tipo de soporte, ¿no? Desde lo de las mascarillas hasta soportes ventilatorios o incluso pues cajas de soporte, ¿no? Y por tanto tener un área 3D de diseño e impresión 3D vinculado a un hospital pues va más allá de la propia cirugía, ¿no? O como en estos casos de los implantables, ¿no? Estos son ejemplos de Fab, son algunos ejemplos externos de diseñadores de Fab Labs que han diseñado estas manos ortopédicas. Por tanto, es también la transferencia de la que hablaba antes la vicerrectora, ¿no? Y además, pues permite, ya que estamos en el ámbito universitario, pues empiezan las locuras, ¿no? La combinación porque podemos probar nuevos materiales que se asemejen más a los tejidos reales, podemos hacer ingeniería inversa para ver cómo realmente estos materiales, realmente qué es lo que cambia para que se asemejen tanto a los tejidos humanos, ¿no? Y entonces, pues ya existen iniciativas, nosotros participamos afortunadamente en algunas para hacer esta transferencia entre tejidos reales y tejidos impresos, y el bioprinting yo creo que os daría para otra jornada cuando la hagáis, ¿no? Y quiero acabar simplemente pues diciéndoos que, por supuesto, esto no es una técnica unívoca, sino que se puede combinar, ¿no? La inteligencia artificial ya está aquí. Entonces, tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a optimizar, por ejemplo, las impresoras o a segmentar mejor, ¿no? Sabemos que ya hay algoritmos que segmentan multitud de tejidos de TAC o de resonancia de una forma muy buena, ¿no? Y, por tanto, podemos empezar a ayudarnos de estos algoritmos. Fijaros, ¿por qué? Pues porque nos encontramos, esto es una imagen que me han cedido, porque me hace mucha gracia, es cuánto tarda un algoritmo en segmentar una próstata y cuánto tarda el humano, ¿no? Entonces, fijaros cómo seguramente la combinación de herramientas nos va a ayudar a ser mejores, ¿no? Entonces, yo hasta aquí llega la charla. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues os he puesto una conclusión visual, ¿no? Que es, nosotros ahora, pensad que hace unos años esta charla hubiera sido otra cosa, pero ahora básicamente lo que os he puesto encima de la mesa es, nosotros tenemos un objeto biológico, que somos las personas, y son los pacientes. Y al final vamos a tener un objeto impreso, que es pues lo que tenéis aquí, ¿no? Un biomodelo, una guía de corte. Todo lo que pasa en medio es el biomodelo 3D. Y eso es el universo en el que os invitamos a trabajar, ¿no? Tanto desde los ámbitos de las universidades como de los hospitales, ¿no? Y esta es la maravilla. Me quiero despedir con algo muy gracioso, y es, si habéis estado, seguro que todos habéis usado ChatGPT en la última semana, sabéis que además DALL-E es la versión de crear imágenes. Pues si tú le dices a DALL-E que te haga modelos hiperrealísticos 3D de un tumor retroperitoneal, que es el que os he enseñado antes, pues os hace cosas tan locas o tan aliens como estas, ¿no? Entonces, esto está bien porque ves una pelvis, ves aquí un tumor, pero fijaros que hay cosas tan locas como esto, ¿no? Me parece un alien, pero en realidad es un colon duplicado, ¿no? O sea, la inteligencia artificial todavía necesita unos cuantos años, pero se avecinan años muy interesantes. Y ya está, muchísimas gracias.